La ciudad de los sueños se convirtió en una pesadilla para ellos. Estrellas que una vez brillaron con intensidad deslumbrante, ahora caminaban por calles solitarias, con el brillo apagado y el estómago vacío. La fama que juraron eterna los dejó atrás sin aviso, como una sombra que crece y los consume en silencio. Mientras Hollywood celebraba nuevas caras, ellos morían olvidados, en silencio, arrastrados por el hambre y la soledad. En este mundo cruel, la fama era solo la primera mentira. Porque en el fondo, algunos de los ídolos más grandes terminaron sus días sin un centavo, sin un abrazo, sin nadie que recordara sus nombres. Aquí están esas historias que nadie quiere contar, pero que el tiempo no pudo borrar. En la cima era el maestro del humor físico, el hombre que caía sin romperse, que hacía que el silencio hablara más que 1000 palabras. Pero cuando el cine sonoro irrumpió, Keaton perdió el poder de su silencio. La industria que antes lo adoraba lo convirtió en un extraño, un hombre atrapado en un tiempo que ya no existía. La bebida empezó a apagar su brillo, los divorcios lo vaciaron por dentro y el éxito se le volvió humo. Terminó en producciones de tercera, gastando su talento en sombras, con el estómago apretado y la mirada perdida en un pasado que nadie quería recordar. Su belleza fue un boleto dorado al estrellato, pero ese mismo brillo se convirtió en una cadena invisible que la consumió. Entre exigencias imposibles, escándalos y heridas personales, el alcohol se volvió su único escape. La última imagen de Mary no fue una alfombra roja, sino un apartamento frío donde murió sola, olvidada, con hambre y sin nadie que la encontrara a tiempo. Su caída fue un retrato brutal de cómo Hollywood devora a sus estrellas y escupe sus cuerpos rotos al olvido. La princesa dorada de los primeros años del cine, Olive vivió como si cada día fuera el último, abrazando la juventud y la fama con exceso y desenfreno. Pero el glamour era una máscara frágil que se quebró violentamente. Tras un accidente y una vida de excesos ocultos, su final llegó rápido y trágico, sacudiendo a Hollywood y dejando una herida abierta en la industria. Murió sola, sin protección, una víctima más de un mundo que premia el brillo momentáneo y olvida el costo detrás del espectáculo. Megan Whistle llegó a Hollywood con la mirada llena de sueños, y un talento que prometía mucho más que un fugaz destello. Su historia parecía estar escrita para brillar, pero el destino fue cruel. Apenas consiguió un papel importante. Y cuando la industria decidió darle la espalda, la desesperación se instaló sin avisar. Sin trabajo ni apoyo, vivía con la sensación de ser invisible en un lugar que había prometido fama eterna. Una noche, cansada de ser olvidada, subió al famoso cartel de Hollywood y decidió que allí terminaría todo. Su trágico salto no solo fue su final, sino una advertencia para todos los que creen en las promesas del estrellato. A veces, la fama no salva de la soledad ni del hambre. Clara Bow fue la reina indiscutible de los años 20, la It Girl, que encarnaba la rebeldía y el espíritu libre de una generación. Pero la llegada del cine sonoro la dejó fuera de juego. No solo la tecnología cambió, también la industria y sus exigencias. Clara comenzó a luchar con problemas de salud mental que la aislaron más allá de las cámaras. Sus contratos se evaporaron, y con ellos, su seguridad económica y social. Terminó sus días lejos del glamour, viviendo en pobreza y aislamiento, una sombra del ícono que alguna vez fue. Su historia es un recordatorio brutal de que la fama no es garantía de un futuro. Lupe Vélez llegó como un torbellino, conquistando Hollywood con su energía desbordante y su talento imparable. Pero ser una estrella latina en una época de prejuicios y estereotipos tenía un costo alto. Atrapada en papeles limitados y bajo la mirada implacable de la industria, Lupe vio cómo sus oportunidades se reducían poco a poco. Su vida personal fue una batalla constante, con relaciones tormentosas y la presión de mantener una imagen que ya no correspondía con la realidad. La soledad y el abandono la consumieron hasta llevarla a un final trágico. Un destino que Hollywood prefirió ignorar mientras seguía buscando nuevas estrellas para llenar sus pantallas. Era la estrella latina que Hollywood adoraba, un príncipe en pantalla con un magnetismo difícil de igualar. Pero fuera de los reflectores, Navarro enfrentaba un mundo implacable que no perdonaba su identidad ni sus secretos. A medida que los años pasaban, los papeles disminuían y la soledad se instalaba. Sin contratos y sin amigos verdaderos, su fortuna se evaporó, y terminó sus días en un pequeño apartamento, vulnerable y olvidado, lejos de la gloria que alguna vez fue suya.
Su muerte violenta fue un golpe brutal, pero también la triste conclusión de una vida consumida por el olvido. La belleza sueca que conquistó el cine mudo, Nilsson tuvo su momento de gloria con aplausos y flashes, pero cuando el cine cambió, ella quedó atrapada en el pasado. Sin roles importantes, sin sustento, tuvo que enfrentarse a una realidad cruel. La fama es efímera y el olvido, implacable. En sus últimos años, luchó contra la pobreza y el aislamiento, sobreviviendo con trabajos menores, mientras la industria que la encumbró seguía adelante con nuevas caras. Su historia es un testamento silencioso del precio que pagaron muchas estrellas. Galán y atleta, Grade era el favorito del público hasta que una adicción destruyó su vida. Las presiones de la fama y las lesiones lo llevaron a un infierno personal de dependencia y desesperación. Pese a su popularidad, terminó abandonado y debilitado, muriendo en soledad y pobreza. Su cuerpo fue un campo de batalla donde la gloria y la ruina se enfrentaron hasta el último suspiro, recordándonos que el brillo puede esconder la caída más brutal. Conocida como la primera estrella de cine, Florence Lawrence fue la pionera que enseñó al mundo cómo brillar frente a la cámara. Pero la industria que la elevó la olvidó tan rápido como la descubrió. Sus últimas décadas fueron una lucha silenciosa contra la pobreza y la enfermedad, aislada y sin recursos, hasta que murió en un modesto apartamento, casi sin que nadie lo notara. Su legado quedó empañado por el cruel olvido, un fantasma invisible en la historia del cine. Comediante imponente y talento natural, Arbuckle fue destruido por un escándalo que nadie pudo olvidar, aunque él fuera inocente. La industria lo marginó. Las ofertas desaparecieron. Y con ellas, su estabilidad. La desesperación lo llevó a un declive brutal. Alcohol, soledad y pobreza marcaron sus últimos años. Murió en un hotel barato, alejado de las luces, con el nombre manchado y el alma rota. Ícono del cine mudo y galán legendario, Gilbert vivió la transición sonora como una pesadilla. La fama se volvió en su contra, las mujeres dejaron de seguirlo y su carrera cayó en picada. Abandonado, enfermo y sin dinero, sus últimos días fueron una lucha solitaria contra la depresión y el olvido. Murió solo, en un cuarto modesto, mientras Hollywood ya había encontrado nuevos rostros para idolatrar. Reina del cine mudo, Norma Talmadge dominó las pantallas con su belleza y talento, pero la llegada del sonido la dejó relegada y sin oportunidades. Su fortuna se desvaneció con los años, y aunque intentó mantener la fachada, la pobreza la alcanzó silenciosamente. En sus últimos días, vivió apartada del mundo, recordando un esplendor que parecía más un sueño distante que una realidad. Icono de la era del cine mudo y símbolo de la flapper rebelde, Louise Brooks desafió las reglas de Hollywood con su carácter indomable. Pero esa rebeldía la llevó a ser marginada y olvidada por la industria que una vez la adoró. Terminó viviendo en el anonimato, alejada del cine, sobreviviendo con trabajos menores y peleando contra un olvido que parecía inevitable. Promesa brillante que nunca llegó a despegar completamente, Peggy Shannon enfrentó una carrera plagada de altibajos y oportunidades perdidas. La fama la abandonó rápido, y con ella, la estabilidad económica y emocional. Murió en la pobreza y el aislamiento. Un triste ejemplo de las muchas estrellas que brillaron solo por un instante antes de caer en la oscuridad. Fue la reina indiscutible del cine mudo, con un aura que eclipsaba a todas las demás. Pero cuando el sonido irrumpió, su carrera sufrió un duro golpe. Sin papeles importantes y con la industria volcada hacia nuevos talentos, Gloria enfrentó años de lucha para mantenerse vigente. Aunque nunca murió de hambre, vivió periodos de penuria económica que la obligaron a reinventarse constantemente, recordando que la fama puede ser tan frágil como un suspiro. Estrella infantil que creció bajo los reflectores, Bebe Daniels fue una presencia constante en Hollywood durante décadas. Sin embargo, como muchas, vio cómo su brillo se desvanecía con el tiempo. Las oportunidades escasearon, y tuvo que enfrentarse a una realidad dura, lejos de la gloria de sus primeros años. Aunque no murió en la miseria extrema, sus últimos años fueron marcados por la lucha contra el olvido y la precariedad. Una de las actrices más prometedoras del cine temprano, Helen tuvo un comienzo brillante, pero pronto se vio atrapada en papeles secundarios y una carrera que no despegaba.
La presión y la frustración la acompañaron hasta sus últimos días, donde la pobreza y el aislamiento fueron parte de su realidad. Su historia es otro ejemplo de cómo Hollywood puede ser implacable con quienes no logran mantenerse en la cima. En Hollywood, la luz de la fama brilla con intensidad, pero su resplandor es traicionero. Muchos que una vez dominaron pantallas y corazones, terminaron olvidados, consumidos por la indiferencia y el hambre, víctimas de un sistema que celebra el éxito efímero y desecha sin piedad a quienes ya no son útiles. Estas historias revelan el lado oscuro de la meca del cine, donde los sueños se convierten en pesadillas silenciosas. ¿Te sorprendió alguna de estas caídas? ¿Crees que Hollywood debería hacer más para proteger a sus estrellas? Deja tu opinión y ayuda a mantener viva la memoria de quienes el brillo abandonó.